Bien, niños, entonces, buenos días o buenas tardes, depende de qué hora vean el video. Iniciamos la tercera unidad con los temas de sistema urinario. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de hiperplasia prostática benigna. Bien, entonces primero tendríamos que ir como paso a paso desglosando el tema. Ok, entonces, bueno, la próstata, entonces, obviamente, si estamos hablando de prostática, tenemos que hablar de próstata. Entonces, este órgano es el que va a sufrir la alteración. ¿Qué pasa con la próstata? Cumple varias funciones. En cuanto a la vida sexual del varón, obviamente. Ok, pero aquí la situación es que con la edad, entre más edad, la próstata entonces va a aumentar de tamaño. Y cuando aumenta, pues inician o prevalecen los síntomas. La hiperplasia benigna de próstata o prostática benigna es un tumor benigno más frecuente en el hombre o en el varón mayor de 50 años. Es la segunda causa de una intervención quirúrgica y la primer causa en consultas de urología. El desarrollo de esta enfermedad comienza alrededor de los 40 años, con un fenómeno local llamado estromal. Cuando nos referimos a un efecto o un fenómeno estromal, nos referimos precisamente a que en la próstata tiene alrededor un estroma fibromuscular. Digamos que es una cápsula de la próstata. Recuerden que la próstata tiene una como forma de nuez o castaña, le dicen en algún lado, y que se encuentra debajo de la vejiga. Esta sería la vejiga. Y abajito estaría la próstata de los hombres, obviamente. Acaben de ignorar o terminen ignorando, por favor, ese comentario de los hombres. Es redundante porque obviamente las mujeres no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, de la vejiga, es importante esto que les voy a decir. Sale la uretra. La uretra se divide en 3 partes: prostática, membranosa y esponjosa. La prostática, que mide aproximadamente 3 centímetros, obviamente es aquella que está rodeada por la próstata. ¿Pero qué funciones tiene la próstata? Su función principal es generar un líquido denominado líquido prostático. ¿Ok? Es un líquido que permite el movimiento de los espermas. ¿Ok? La próstata tiene glándulas que son las que permiten o las que pues liberan este líquido seminal. ¿Ok? Bueno, líquido prostático, que protege y nutre a los espermatozoides. Esta glándula produce algunos otros componentes, otros elementos como zinc, algunos antígenos específicos de la próstata, espermina,
magnesio, enzimas como transglutaminasa y otras fosfatasas. Bien, entonces, les decía yo, la parte de afuera, lo voy a hacer un poquito acá. La cápsula, ¿ok? Es el estroma fibromuscular. Fibromuscular. ¿Ok? Y es digamos que la cápsula. Existe una zona transicional, que esta área está próxima al tejido glandular periuretral, o sea, periuretral, alrededor o en el perímetro de la uretra. Esa es una zona transicional. ¿Ok? Y en esta zona suele producirse precisamente aquí la hiperplasia. Regularmente aquí es en donde tiene daño, aunque también puede tener un daño en la cápsula. ¿Ok? Tenemos una zona periférica o marginal, que es la zona más extensa y abarca todo esto, el 75% de la glándula. Esta es la zona periférica o marginal. ¿Ok? Y aquí regularmente es en donde tenemos alteraciones de cáncer de próstata. Entonces, a partir de la quinta década se produce un aumento global y rápido de este volumen, debido a un incremento de las células del tejido fibromuscular y glandular, tanto en la zona periuretral como en la zona transicional. ¿Ok? En esas dos zonas principalmente es en donde van a empezar las células a, digamos que aumentar pues de volumen. Hiperplasia. La causa específica aún no se conoce, pero se necesitan al parecer dos características. La primera es la edad. Acuérdense que es a partir de los 40 y un poco más después de los 50 años. Y la segunda es la presencia de hormonas androgénicas. ¿Ok? ¿Quién produce estas hormonas androgénicas? El testículo. Entonces, existe un aumento de esta producción del testículo con sus hormonas androgénicas. ¿Ok? Actualmente se entiende que con los años varía el índice o la relación estrógeno-testículo, testosterona. Recuerden que el hombre también tiene cierta cantidad de estrógeno muy baja, pero la tiene. ¿Ok? Tanto nosotras, por ejemplo, también tenemos cierta cantidad de testosterona, igual, en mínimo. Entonces, esa relación estrógeno-testosterona esta relación de estrógeno-testosterona aumenta los... Espérenme, es que está pasando el de los tamales. Estamos hablando del estrógeno y la testosterona. Lo que ocurre entonces, niños, que con el tiempo se ha visto, cuando la edad avanza, digámoslo así, se ha visto en los hombres, obviamente, que estrógeno sube y que testosterona tiende a disminuir. Esto conforme pasa el tiempo, entre más grande el hombre, pues eso es lo que ocurre. Entonces, lo que sucede es que existe una teoría que se llama teoría de la célula primordial.
¿ok? Explica entonces cómo la hiperplasia prostática benigna es una alteración del balance de crecimiento de células nuevas y la maduración de células viejas. Para que se entienda, estrógeno por la edad sube y testosterona disminuye. ¿Quién forma los andrógenos? Testículo. Testosterona es un tipo de andrógeno. Entonces, si el cuerpo, el cuerpo, digámoslo de alguna forma, si todo el sistema hormonal está notando que se está perdiendo testosterona, ¿qué va a hacer? Obligar al testículo a que forme o a que, formule nuevas hormonas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede dejar que estrógeno aumente. ¿Me entienden? Entonces, la primera es edad y la segunda es la presencia de hormonas androgénicas. ¿Por qué? Porque hay una disminución de testosterona y un aumento de estrógeno. Testículo va a producir muchísimas más hormonas andrógenas que necesita la llegada de células nuevas y la maduración de células viejas en próstata. Eso prácticamente es la causa. Ok, sintomatología. Aunque el concepto de hiperplasia prostática benigna engloba como tal el agrandamiento de la próstata, existe también, por ese mismo agrandamiento, si ustedes se acuerdan, les acaba yo de decir que en próstata existe una parte de la uretra, la prostática. Entonces también existe un obstáculo mecánico al flujo miccional. Ok, sus síntomas entonces va a estar relacionado con síntomas urinarios. Ay, Dios. Entonces, no siempre hay una relación entre el aumento del volumen con los síntomas. No quiere decir que entre más grande la próstata, más síntomas tenga o algo así, ¿ok? Próstatas mayores de 40 centímetros cúbicos sobre 40 gramos pueden tener o pueden no originar síntomas. Y otras que sean mucho más pequeñas pueden incluso tener síntomas. ¿Ok? Los síntomas entonces prostáticos se van a basar en obstructivos, irritativos y secundarios. Todo lo que tiene que ver con obstructivos, pues obviamente es porque no existe un flujo libre de orina. Entonces en este vamos a tener disuria, que es la dificultad y el retraso en el inicio de la micción, estranguria, disminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional, micción intermitente, sensación de micción o vaciado incompleto y goteo. Estos, digamos que son los síntomas como más claros que nos llevan a pensar en una hiperplasia prostática. Tenemos también signos y síntomas irritativos, en donde encontramos poliaquiuria, aumento de la frecuencia miccional, nicturia, micción imperiosa, que es lo que conocemos como urgencia miccional, y dolor suprapúbico. Por último, secundarios A, que ya no quiere decir que ya no es directo en la zona afectada, podemos tener infecciones urinarias recurrentes,
cistitis, pielonefritis, retención aguda, que ocurre en ocasiones desencadenadas también por fármacos. Tenemos también litiasis, del 5 al 10% de los casos, y se debe sospechar porque mantienen la infección urinaria. Alguna uropatía obstructiva. Puede haber también secundaria a hidronefrosis. Hidronefrosis es agua en el riñón, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Ninguno, si se dan cuenta, ninguno de estos síntomas es privativo de hiperplasia prostática benigna. ¿Qué significa? Ninguno de ellos es como solo te va a dar en hiperplasia prostática. Ustedes se dan cuenta, son muy generales. Muchos síntomas te pueden dar en infecciones, en cáncer, en obstrucciones secundarias o en obstrucciones externas. Entonces, no es ninguno como que patognomónico de una hiperplasia. Tenemos por otro lado los diagnósticos diferenciales, ¿ok? Porque si se dan cuenta, lo que les acabo de decir es que estos síntomas no son específicos de hiperplasia. Entonces, pues necesitamos hacer una correcta historia clínica, siempre, y de ahí, obviamente, investigar manualmente todo lo que tenga que ver con la patología. Tenemos una exploración física. ¿Ok? La exploración física debe incluir al menos una exploración abdominogenital para descartar la existencia de globo vesical. ¿Qué es un globo vesical? Cuando vejiga está demasiado llena, por decirlo de alguna forma, o retiene demasiado líquido, se siente en región pélvica un globito, se siente duro, pero literal es como si ustedes sintieran un globito de agua. Se siente, se percibe, y es demasiado doloroso para el paciente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una exploración abdominopélvica, podemos encontrar un globo vesical. También debemos hacer un tacto rectal. Este es imprescindible, ¿ok? Quiere decir que necesitamos hacerlo porque estará encaminado a descartar la presencia de lesiones de malignidad. Debe incluir, sobre todo cuando hacemos el tacto rectal, el estudio de su sensibilidad, el tamaño, consistencia, los límites y si se mueve o no. ¿Ok? Una regla mnemotécnica útil para no olvidar estos aspectos sería Z con limón. Hongo con limón. No es cierto. Z con limón. ¿Ok? La palpación de la próstata debe ser indolora. Su tamaño es de 3 centímetros de diámetro. Su consistencia es similar a la de la eminencia del pulgar al meñique. Quiere decir que cuando ustedes tocaran, como si tuvieran cierta resistencia entre el pulgar y su meñique, así se tiene que sentir la próstata. ¿Ok? Y también los límites deben ser conservados. Es que ustedes están choquillos. Límites conservados. Y bien definidos. Ok, una superficie irregular, el aumento de la consistencia, la presencia de nódulos, límites mal definidos, sugiere patología de cáncer maligno, sugiere, ¿ok? Y obligan a la derivación del paciente, sugiere.
Repito, ¿por qué les explico mucho que sugiere? Porque no podemos específicamente saber qué es cáncer, nada más por hacer un tacto. Necesitamos otros estudios, pero por lo menos sí te dice o sí te lleva a que podemos sospechar de malignidad. No es lo único que podemos hacer también estudios de imagen, como siempre se los decimos. ¿Ok? Dentro de ellos podemos hacer un ultrasonido, una ecografía, aunque pues prácticamente no es necesario hacer si se encuentra dentro de leve o moderado, ¿ok? Si el tacto rectal no es sospechoso y si los niveles de antígeno prostático específico y creatinina se encuentran en los límites de la normalidad, bueno, pues no se hace. Podemos también hacer una urografía, una uretrografía retrógrada, ureterocitoscopía, ¿ok? Y el estudio, pues prácticamente todos estos estudios de imagen son técnicas que pues el especialista tiene que valorar. Les hablé también de un antígeno prostático. Este es una glicoproteína con actividad serin-proteasa. ¿Qué es lo que ocurre? Esta glicoproteína va a ser sintetizada por células epiteliales. No es un marcador específico de cáncer, ¿ok? Sino de tejido prostático. ¿Qué quiere decir? Su elevación sugiere también presencia de cáncer, sin embargo, depende también su grado, digámoslo así, de elevación, pero en realidad lo que ocurre es que te indica que hay un daño en el tejido prostático. Su determinación está sujeta a variaciones, pero en general se admite que esta hiperplasia prostática benigna rara vez va a hacer elevar este marcador o estos antígenos prostáticos mayor a 4 nanogramos sobre mililitro. ¿Va? Entonces, si tuviéramos elevaciones más importantes, más allá de 4, entonces tendríamos que sospecha, les repito, de un cáncer. Ahora, hay un punto importante. Muchos de los pues especialistas, o muchos de los artículos te dicen que sí hay una variación de un antígeno prostático después de un tacto rectal. Se sugiere que pase un tiempo, porque según esto, a la manipulación se altera y puedes elevar el aumento de la secreción de glicoproteína. ¿Okay? El estímulo va a ser, según esto, que se aumente más glicoproteína. Por lo tanto, puede ser mayor sin ser, digamos que, real el resultado. ¿Ok? Pero pues algunos otros dicen que no. Algunos autores dicen que no es necesario un plazo entre este y su determinación, o sea, entre hacer el recto y tomar hacer la exploración rectal y tomar los antígenos. Y algunos otros van a decir que se tienen que esperar aproximadamente unos 15 días para evitar falsos positivos, que es lo que les digo. Un falso positivo es que te salió positivo, pero que en realidad no es. ¿Ok? En esos casos, al estimular contacto rectal, podríamos tener un falso positivo. Ok, cuando nosotros tomamos el antígeno, te sirve también para llevar un control. Pero como les decía yo, pues no es suficiente o no es tan específico para determinar si es una hiperplasia prostática benigna o es carcinoma. Si se considera un rango de normalidad entre 0 y 4, que esto sería lo normal, un valor alterado tiene una sensibilidad del 70 al 80%, pero una especificidad desde el 48 al 90%. La especificidad es muy baja. 50% específico. Quiere decir que 50% puede ser hiperplasia y 50% puede ser cáncer. No es específica, ¿ok? Es más para un seguimiento, sin embargo, no te dice si es o no es cáncer en este caso.
También hay estudios que acuérdense que en algunos centros de salud se hacen test, se les hacen preguntas a los pacientes a partir de los 40-45 años, ¿ok? Para detectar si tenemos un riesgo. Uno de ellos se llama IPSS-L, ¿ok? Es un score, es un test de los síntomas prostáticos, el cual consta de 8 preguntas y pues obviamente se las tienes que hacer al paciente, que repito, se los hacemos mucho en los centros de salud. Y estas 8 preguntas se las hacemos al paciente. Las 7 primeras hacen referencia a la sintomatología del paciente y cada pregunta tiene 6 posibles respuestas. Bueno, yo ya les indiqué más o menos, entonces, yo sé que no quieren, pero tarea, ¿ok? Escribir un ejemplo, o si ustedes quieren imprimirlo, o pues nada más bajar el archivo, pero esto es independientemente del resumen. Me van a enseñar, investiguen cómo es, cuál es, y me entregan también su score. Ya por último tenemos el tratamiento, que se va a dividir en farmacológico y en quirúrgico. El tratamiento farmacológico lo vamos a dividir, digamos que en segmentos. Incluso hay quienes dan fitoterápicos, alfa bloqueadores y hormonoterápicos. ¿Qué es la fitoterapia? Bueno, la fitoterapia se basa en preparados, digamos que de extractos de plantas, ¿ok? Que contienen fitoesteroles y citoesteroles. Entonces, pero como tal, digamos que todavía no está claro su función. Sigue en estudio, entonces se los mencioné porque en algunos lados lo van a encontrar. Pero lo que sí ocupamos son los alfa bloqueantes, los cuales se clasifican en distintos, ¿ok? Pero al menos para el tratamiento de hiperplasia prostática se ocupan los uroselectivos, ¿ok? De acción prolongada. Dentro de los cuales tenemos doxazocina, terazocina y tamsulosina. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Bien, los alfa bloqueantes, como su nombre lo dice, bloquean los receptores de adrenérgico alfa ¿ok? Digamos que este es un receptor, aquí llegaría adrenérgico alfa y lo que hace es que bloquean que tome o que agarre a adrenérgico alfa, ¿ok? Estos receptores son abundantes en todas las fibras musculares del cuello vesical y del estroma de la hiperplasia prostática. O sea, cuello vesical, y recuerden que el estroma estaba en la cápsula y también en cierta función en la región periuretral. Entonces, lo que hacen es que como ya no, digamos que no se contrae, no se cierra ni el cuello ni esta zona, lo que va a pasar es que ayuda a la salida de la orina. ¿Ok? Actúan entonces sobre un componente dinámico de la obstrucción vesical. Ya no se obstruye, los síntomas urinarios disminuyen en gran porcentaje. Lo que hacen en sí es que se lleva a una relajación del músculo liso prostático y reducción de la resistencia uretral.
La tamsulosina bloquea selectivamente estos receptores que constituyen el 70% de los que se encuentran en próstata. Y dentro de los tres tiene menos efectos secundarios. Por otro lado tenemos el tratamiento hormonal, en donde vamos a utilizar análogos de LH, RH, antiandrógenos y estrógenos. ¿Ok? Son los inhibidores también de la aromatasa. Igual, lo mismo que en fitoterapia. Digamos que su utilización pues sería más como, sobre todo, sería un campo especializado. La idea de utilizar este tipo de tratamiento es que no exista, que acuérdense que la falla se le adjudicaba una falla hormonal, entonces pues si componemos la falla hormonal, en teoría ya no tendría por qué haber este aumento de volumen. Tratamiento quirúrgico. La indicación de un tratamiento quirúrgico y la técnica más adecuada pues dependerá obviamente del urólogo, del especialista, dependiendo del tamaño y la morfología prostática. ¿Ok? Es importante recordar que la sintomatología no repara inmediatamente. Puede ser que tarde después unas semanas después de una intervención quirúrgica. ¿Ok? Ok, entonces directamente el tratamiento quirúrgico, RTU, resección transuretral. Ok, esta es considerada como el tratamiento estándar y específico. Esta tiene un 80% de mejoría de los pacientes en cuanto a síntomas y después del tratamiento pues obviamente suele remitir todos los síntomas urinarios en un 80%. Ok, la idea de una resección transuretral es que pueda entrar el resectoscopio por uretra hasta llegar a la región prostática o a la uretra prostática. ¿Para qué sirve? Para empezar a liberar tejido que se encuentre en uretra o incluso en próstata. Les voy a dejar un link de una resección transuretral para que ustedes puedan ver con más detalles cómo se hace una cirugía o una RTU, una resección transuretral.